Ceilán, al igual que muchos lugares del mundo, necesita de la ayuda de todos, necesita del compromiso por el medio ambiente. A lo largo de este viaje hemos podido observar cómo aquellos años han ido alterando poco a poco el ecosistema de nuestros humedales. Para poder comprender los cambios que han habido en la reserva de Ceilán de Bravo, necesitamos saber qué es lo que abarca la reserva. Nuestra reserva abarca desde Ceilán de Bravo hasta San Felipe, toda esa área. Estamos hablando de aproximadamente 70.000 hectáreas, más o menos. ¿Qué comprende esas 70.000 hectáreas? Toda la franja de la costera, toda la franja costera, varios tipos de vegetación, incluyendo duna costera, selva baja caducifolia, selva baja inundable, petenes, manglares, la ciéniga, el propio Ceilán de Bravo. Estamos dentro de la reserva. En la reserva de Ceilán de Bravo se ha habido un cambio y estudios de la CONABIO, fichas técnicas nos indican que los mayores cambios han sido en los porcentajes en las coberturas del manglar, en las coberturas de otro tipo de vegetación que ya mencioné. Estamos hablando de la selva baja caducifolia, la selva baja inundable y también en los porcentajes del uso de suelo que están destinados para actividades agropecuarias, agrícolas, etc. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esos cambios? A través del tiempo, a través de los años. Entonces se han reportado que para el año 1979 el porcentaje de manglares era del 30%, para el año 2005 ya era del 27%, es decir que disminuyó. Para el otro tipo de vegetación había para el año 1979 un 52%, el cual disminuyó a un 35%. Pero en el que hay que poner mucha atención es en el uso de suelo que se le está dando a las actividades agropecuarias y ganaderas. ¿Por qué? Porque para el año 1979 estas abarcaban solamente el 9%, equivalente a 6.000 hectáreas. Pero para el año 2005 estas ya abarcaban un 26%. Es decir, que se triplicó, lo que abarca 18.000 hectáreas. Es decir, que mientras nuestra vegetación a través de los años está disminuyendo, el uso de suelo para actividades ganaderas, agropecuarias está aumentando y muy rápido. Para poder contrarrestar el daño que le hemos causado a la reserva de Ceilán de Bravo, tenemos que abarcar muchos niveles. Uno de ellos es que se debería de destinar muchos recursos para investigación, para saber las condiciones actuales, ya sea por contaminación del agua, ya sea por la contaminación de los residuos sólidos, saber cómo están las coberturas actuales del manglar. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es hasta el año 2010 y hasta allá. Pero de 2010 a 2021 no sabemos nada. Y prácticamente pues destinar recursos para saber la condición actual en la que se encuentra la reserva y de ahí partir para poder resolver el problema que tiene la reserva. Y creo que uno de los más notorios pues es la disminución en lo que viene siendo de los manglares. Y una de las estrategias debe ser la reforestación, pero emplear buenas planeaciones, buenas estrategias. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente se piensa en plantar los mangles y hasta ahí. Y no pensamos en la hidrología, no pensamos en el flujo de agua. ¿Y qué pasa? Que se terminan muriendo y nunca crecen. ¿Por qué? Porque solamente estamos pensando en sembrarlos, más no en las condiciones en las que lo estamos sembrando. Y pues prácticamente eso requiere un buen plan, una buena estrategia para que se pueda lograr. La disminución del manglar se ha visto afectada por dos cosas: por la tala de los mismos manglares y por los incendios forestales.
Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros para no afectar las coberturas de manglar? Si ya están muy mal, ¿cómo podemos contribuir para que no sigamos afectando? No seamos parte de la compra, pues, del mangle negro, blanco, rojo, del botoncillo. ¿Por qué? Porque se tala mayormente para la construcción de casas. Y nosotros, pues, en lo que más podamos, no contribuyamos a eso, no compremos ese tipo de maderas. También está aunado a los incendios forestales. Cada vez que visitemos la laguna, la reserva en sí, el cenote, evitemos hacer fogatas cerca de una zona que puede crear un incendio. Aquí hay una actividad que se da mucho, la cual es que incendian intencionalmente áreas para capturar ocol como carnada. Entonces, esto ya es una actividad directamente sobre la vegetación de esa zona. Entonces, ese tipo de acciones hay que tratar de no hacerlas, de no contribuir. Si nosotros no cambiamos la manera en la que estamos afectando a nuestra reserva de Etzilán de Bravo, pueden haber muchas consecuencias. ¿Sí? Una de ellas es que los manglares pueden llegar a una categoría de peligro de extinción. Hay una NOM, que es la NOM 059 de la Semarnat. En esa NOM se encuentran muchos tipos de vegetación, muchos tipos de animales, fauna, pero esta lista contiene vegetación y animales que se encuentran en peligro de extinción, que se encuentran amenazadas, bajo protección especial. Y resulta que nuestros 4 tipos de manglares que tenemos acá y que son los únicos que tenemos en la reserva, los cuatro están dentro de esta NOM 059 bajo la categoría de amenazadas. Si continuamos así, ¿qué va a pasar? Que ya no se van a encontrar bajo la categoría de amenazadas, sino bajo la categoría de peligro de extinción. Si nuestras especies de manglar que tenemos en la reserva llegan a estar bajo la categoría de extintas o en peligro de extinción, todas las especies que van a estar asociadas a ellos se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque esas especies utilizan a los manglares como zonas de refugio, de crianza, como zona de alimentación. Ejemplos claros y rápidos. El flamenco rosa utiliza los manglares, la zona de la laguna como zona de alimentación. Un reptil que también todos conocemos y muy característico de la reserva es el cocodrilo. Muchas peces de importancia comercial como lo que viene siendo la lisa, las jaivas, lo que viene siendo el camarón, varios tipos de mojarras. Todo ese tipo de fauna asociada se va a ver afectada. No solamente con la desaparición de los manglares, vamos a llevar a nuestra reserva a una situación crítica. La simple presencia de basura en nuestra reserva, en el agua, en alguna zona de la reserva, puede afectar a las especies que están allá. ¿Por qué? Porque lo confunden con alimento y al ingerirlo, pues su organismo no está capacitado para digerir estos materiales y lo estamos afectando de manera directa. Otra cosa, las redes que dejan en los canales de las bocas. Eso provoca que muchos cocodrilos se enmayen y terminen pues asfixiados prácticamente. Y así podemos mencionar a muchas otras especies como aves que se ven afectados por la simple presencia de la basura. Y eso que ocasiona que los propágulos de manglar no se puedan establecer en el suelo. Y eso ocasiona que pues no pueda haber una buena reproducción del manglar para que puedan seguir creciendo por la misma acumulación de basura en el suelo. Ahora la tercera, la más nociva y que puede causar daños críticos, severos e irreversibles en el tiempo, que es la degradación. Al fin y al cabo va a llegar a un nivel que conocemos como microplástico. Todas las botellas, las bolsas de sabrita, todo eso llega a un nivel de microplástico. Ese microplástico puede hacer
efectos tan negativos en el suelo como en el agua. Al mezclarse con el suelo, ya no hay marcha atrás. Prácticamente el daño es irreparable. Ya no puedes hacer nada para reparar ese suelo que se ve afectado por el microplástico que se mezcló en él. En la columna de agua, si nosotros dejamos nuestras botellas, nuestra sabrita en la laguna, en las bocas, ese microplástico va a estar ahí suspendido en el agua. ¿Y qué va a pasar? Que a ese microplástico se convierte ese microplástico en un vector. ¿Qué es un vector? Que a él se le adhieren bacterias. Entonces a él se le alojan las bacterias. Y cuando un pez viene, que está dentro del agua, como bien sabemos, puede ingerir el agua. Y ahí va el microplástico y entra en el organismo del pez. El pez ya aloja la bacteria que tenía el microplástico, pero viene el ave y se come al pez. Entonces el ave ya contiene la bacteria que tenía el pez. Luego venimos nosotros, cazamos el ave y nos terminamos enfermando. ¿Por qué son daños irreversibles y muy severos? Porque dañan a toda la red trófica. ¿Sí? Entonces vemos que los daños de la contaminación por basura pueden afectar tanto a las especies que están en la reserva como a nosotros mismos, que nos podemos enfermar. Y los daños hemos visto que pueden ser permanentes, como en el caso de la mezcla del suelo con los microplásticos. Lo que realmente se ha visto afectado en esta reserva es la cobertura de manglar. Del año 1979 a 2005, este disminuyó un 13%. En 26 años disminuyó un 13%. Pero lo más crítico es que de 2005 a 2010 disminuyó un 5%. Es decir, que mientras más nos acercamos a los años actuales, el manglar está desapareciendo muy rápido, demasiado. Y eso puede llevar a estar a una categoría de peligro de extinción, cosa que debemos de evitar a toda costa, porque una de las cosas que realmente tienen un valor biológico en nuestra reserva son los manglares y tenemos que protegerlos. Ahora tú que conoces todo esto, tal vez estarás pensando, pero qué gran diferencia puedo hacer yo si todo esto está fuera de mi alcance o está fuera de mis manos. Pero recuerda esto, la suma de las pequeñas acciones dan como resultado los mejores y más grandes cambios. Pero, aún con todas esas bellas imágenes, toda esta aventura, ¿qué nos ha enseñado la madre naturaleza? ¿Cuánto más tardaremos en hacer conciencia de lo que tenemos a nuestro alrededor? Así como Chilán de Bravo, hay muchos lugares. Seamos parte de este cambio que el mundo necesita. Para poder preservar nuestra belleza natural.